A ver, Enrique. El tema ha sido Rusia y si Rusia puede tumbar de la Casa Blanca a Donald Trump. Correcto. Desde un inicio, desde la campaña, Trump ha coqueteado con Rusia, ha tenido una postura frente a Rusia muy distinta a la que uno esperaría de Estados Unidos. Esta es una vieja historia. Desde el fin de la Guerra Fría, todos los presidentes de Estados Unidos han tratado de relanzar la relación con Rusia de una u otra manera. Lo que sorprende en el caso de Trump es que intenta este relanzamiento con gran entusiasmo en una coyuntura que no explica ese entusiasmo. Es decir, llevamos 3 años de deterioro en esa relación por lo de Ucrania y Crimea, y en ese contexto él quiere ser amigo de Putin. Entonces, ese entusiasmo es lo que le sorprende a muchos. Y lo que más preocupa son las posibles razones detrás de ese entusiasmo. Es que le gusta el estilo de gobernar de Putin, es que tiene negocios con rusos y Rusia que lo medio obligan a tener esta postura. Y también, claro, hay una explicación de realismo político, de que sí hay una lógica realista, de realismo político, para tener una mejor relación con Rusia, ¿no? Ahora, ¿crees que esto pueda de alguna manera motivar a los contrapesos o es un sueño guajiro? No, bueno, yo creo que es un sueño guajiro en el corto plazo, pero sí es un tema serio de a de veras interno. Además de las repercusiones de política exterior que puede tener en Irán, en Siria, con Corea del Norte, etcétera, 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 este sí es un tema interno. ¿Por qué? Por el espionaje que hizo Rusia durante la elección, que involucra ya a temas de seguridad nacional y a temas que preocupan a los republicanos. Ahora, todo este asunto de la Casa Blanca está operando en un entorno de caos. Tiene que ver también con que Trump se metió básicamente en la cueva del lobo con una ingenuidad tremenda, ¿no? Yo creo que parte de explicar a Trump tiene que ver con su falta de conocimiento de los temas. Entonces, efectivamente, ingenuidad siempre será una variable en todos los temas en los que se meta Trump. Ahora, yo lo veo tranquilo en esa portada de Time. En la tormenta él está sentado tranquilo. La tormenta no le estorba. Le pero gusta. por inconsciente, ¿no? Bueno, o sea, y por narcisista, por las la peores realidad. razones. Lo que está diciendo Trump todo el tiempo, lo que están diciendo incluso analistas que no son pro-Trump, es Trump prometió una sacudida. Trump prometió que iba a dinamitar el establishment de Washington. Misión cumplida, ¿no? Es lo que está haciendo. Sí. Y para que eso nadie fue se dé electo. por sorprendido. Para eso fue electo. Está cumpliendo. De hecho, esa es una caricatura muy buena de que está el anchor de un noticiero ¿La vamos a ver diciendo... ahorita o no? No, pero la voy a ver otro día. Bueno, explícala entonces. Está diciendo el anchor y el conductor y la noticia de hoy es que Trump está cumpliendo. Pero las instituciones están funcionando para poderlo contener, poder guiar esa enorme maquinaria. Mira, yo creo que las instituciones nunca fueron diseñadas para algo tan extremo. Entonces están a prueba y veremos si funcionan. Lo han acotado hasta cierto punto, pero es alguien tan antisistémico y tan ajeno a cómo debe de funcionar la cosa que están a prueba y veremos si funcionan. Pero sí lo han acotado sobre todo en temas de seguridad nacional. Vimos lo de Flynn, ya sabemos que también han detenido temas sobre tortura, etcétera, etcétera. Este sí es un tema que afecta a los republicanos, que no gusta a los republicanos. Estoy hablando ya de los aliados de Trump y que afecta al aparato de seguridad nacional, que también está muy preocupado por estas posturas de Rusia. Hemos estado viendo que hay en la Casa Blanca muchísimo desastre, mucho relajo, que Donald Trump hace tropelía y media. Pero ¿realmente va a caer Donald Trump? Como no sé si es el análisis o la esperanza de muchísima gente. ¿Realmente le van a hacer un impeachment, un juicio político y no va a durar los 4 años? Ha estado analizando este asunto Saúl López Noriega, es profesor del CIDE, ha escrito al respecto en Nexos. Muchísimas gracias por venir. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días. Y muy buenos días. A ver, ¿va a caer Donald Trump? ¿Puede caer Donald Trump con todo esto? Puede caer, digamos, en el pizarrón constitucional de Estados Unidos existen 2 grandes vías para caer. Uno es el impeachment y otro es la enmienda 25, que se ha especulado mucho en relación a las enfermedades mentales. El caso del impeachment es relativamente sencillo en el pizarrón, insisto, puede ser por traición, soborno o por algún delito grave. Se necesita la mayoría de la Cámara de Representantes para que lo acuse y el Senado necesita 2/3 para sentenciarlo. Nunca ha caído un presidente por impeachment, como lo sabemos. Han caído 8 jueces federales a lo largo de la historia de Estados Unidos, pero uno de los motivos más delicados, una de las trincheras de ataque, donde puede ser que haya un elemento sustantivo, hace unas semanas un grupo de abogados liberales estableció una demanda en un tribunal federal en Nueva York, y hay un tema muy delicado con Trump, que es la llamada cláusula de emolumentos que está en la Constitución de Estados Unidos. Y eso tiene que ver que un presidente o un funcionario federal en general no puede recibir ningún premio o beneficio económico de un país extranjero, un gobierno extranjero,
a menos que lo autorice el Congreso. Y el tema con Trump es que si bien renunció a la dirección de su conglomerado empresarial, todos los beneficios económicos de ese conglomerado para él están en un fideicomiso abierto y se sabe cuándo él gana más dinero a partir de cada año, digamos, fiscal y demás. Y lo que tiene el grupo Trump ahorita, por ejemplo, en la India y en China en particular, en China tiene un crédito de un banco para realizar un desarrollo inmobiliario, y ese banco está controlado en buena parte por el gobierno de China, y en el caso de India le dieron facilidades de impuestos para construir un hotel y demás. Entonces, en ese momento, en cuanto asumió la presidencia y estos proyectos seguían trabajándose y él no renunció inclusive a los beneficios, no lo metió en un fideicomiso ciego y demás, en ese momento se actualizó, a juicio de estos abogados, la violación a la cláusula de emolumentos. Entonces, ¿qué es lo que quieren ellos? Lo que quieren ellos es justamente llevar esta demanda, ganar el caso ahí, y con ese caso ya ganado es un argumento político para decir, aquí hay un problema, porque uno de los elementos cuando se considera que es traición o soborno de los supuestos del impeachment es cuando hay un uso impropio de la oficina presidencial para beneficio del presidente o de su familia. Ese sería un primer gran escenario. Ajá. ¿Y el otro? Y el otro es la cláusula 25, la enmienda 25, muy reciente en Estados Unidos, se aprobó en 1967 y es relativamente sencillo. Si el vicepresidente y la mayoría del gabinete, es decir, 8 secretarios de Estado, mandan una carta al Congreso diciendo el presidente es incapaz, física o mentalmente no deja claro eso, inmediatamente queda fuera el presidente. Puede haber una estiria floja ahí, el presidente dice yo sí soy capaz, etcétera y demás, y entonces la controversia la resuelve el Congreso y se necesitan 2/3 del Congreso para poder definir si se queda o se va. Ahora, ese juego político es complicadísimo, ¿no? Lo decías tú, no ha caído ningún presidente a través de impeachment, ni a través de la enmienda 25, por supuesto. El punto es, el Congreso es republicano, mayormente republicano. Uno podría esperar que quizá en un panorama en donde en las intermedias en el 2018 pudiera, si es que hay un cambio ahí de partido y si ganan los demócratas, pudiera haber un mejor escenario, pero por el momento la verdad es que jamás habría dos terceras. Es inviable, y inclusive en el 2018, es importante esto, se renueva Cámara de Representantes y 1/3 del Senado. Para que tenga la mayoría de los demócratas en Cámara de Representantes necesitan ganar 24 escaños en el 2018, y nada más para dimensionar qué tanto es eso, en el 2006 con Bush hijo, desastre Irak, desastre Katrina, una victoria épica de los demócratas, ganaron 31 escaños. Ahora, ¿crees que pueda el Congreso de Estados Unidos, la política de Estados Unidos, darse el lujo de un impeachment? Clinton se atoró en el Senado, Nixon mejor renunció antes de que lo corrieran. ¿Crees que pueda ocurrir esto? Eso es un aspecto muy importante, porque justo varios están analizando, más allá de la viabilidad constitucional, más allá de que empiece a representar un costo para los republicanos las acciones de Trump, que esa sería la clave política, hay un tema que, como el país, como sabemos, de Estados Unidos está tan dividido, que un impeachment puede ser justo el elemento de punto de quiebre en la sociedad de Estados Unidos. Entonces es muy delicado que, digamos, sobrecalienten la maquinaria institucional, aún si la aritmética da, que como vimos no da, aún si calientan esa maquinaria, el costo social puede ser muy alto, y eso tienen que calcularlo también tanto los demócratas y eventualmente los republicanos si consideran que hay un costo alto, ¿no? Muchísimas gracias por venir. Al contrario, Carlos. Y muy buenos días. ¿Se acuerda que hace unos días aquí en Despierta le contamos que el periódico The Wall Street Journal había publicado que los órganos de inteligencia, las instituciones de inteligencia de los Estados Unidos, no le estaban pasando los reportes completos a Donald Trump porque temían que fuera a usar esta información, diseminarla por ahí, que no la fuera a asumir responsablemente? Generó un escándalo a nivel internacional. El periodista que firmó esa noticia está hoy de visita en el estudio de Despierta, es Shane Harris, a quien le agradezco muchísimo su presencia en el estudio. Shane, bienvenido. Muchas gracias. Shane, you are the enemy of the people. Usted es el enemigo del pueblo, según Donald Trump. Uno de los enemigos. Yo soy uno de los malos. ¿Cómo llegaste a esa noticia? ¿Qué te hizo publicarla? Aunque imagino, sabías que te criticarían del centro del poder. Sabíamos que sería una gran historia porque ha habido acusaciones muy fuertes, pero cubrí la agencia de inteligencia para muchas personas que trabajan ahí a un nivel por debajo de los oficiales que manejan lo alto
de la inteligencia. Y lo que me expresaron fue que hay una gran ansiedad y preocupación sobre Donald Trump, sobre sus nexos con el gobierno ruso, que habla muy sinceramente, y les preocupa que la información llegara a otras personas y que no estaría seguro. Hicimos énfasis en que la información que la gente reciba se la están manteniendo, no se le dan toda. Hay cosas que no necesita saber para evitar el terrorismo. Es el tipo de cosas que uno no siempre se le da al presidente, de todos esos detalles, pero en este caso la motivación para eso fue no que no quisieran sobrecargar la información nacional, sino que les preocupara que esa información llegara a la Casa Blanca y se diseminara. Trump mismo acusó a todos alrededor de filtrar información. Así que él señalaba que a alguien más y las agencias están preocupadas por él. Las agencias le preocupa que esta información se filtre. Entonces están acusando a ambos entre ellos. La manera en que se habla sobre eso, las agencias de inteligencia, de que no lo confíen en él, que las critica, las menosprecia, se le acusa de tener motivaciones políticas para filtrar eso. Y esto hace la gente de inteligencia esté muy nerviosa. El ver que un presidente ataque a las agencias de inteligencia de jugar a la política, eso no lo hemos visto antes. Y hace que la gente esté muy incómoda. ¿Cree que es peligroso? ¿Cree que es algo peligroso? Creo que puede serlo. Lo que se necesita es confianza entre el presidente y sus agencias de inteligencia. Esto siempre hace algo muy especial, muy privado. Y tener un presidente que acusa a esta gente de hacer cosas que nunca han hecho, erosiona esa confianza. ¿Cree que la gente, sus lectores, están al tanto de lo que está pasando en la Casa Blanca, sobre lo que está pasando con Trump? Ciertamente que están cada vez más conscientes, y lo que hemos visto en esa Casa Blanca es una frustración. La prensa ha sido más agresiva detrás de estas grandes historias. El Washington Post trató realmente de contar las historias, y vemos que estamos viendo muy pronto que el empuje que vamos a recibir de la Casa Blanca no nos gusta. La gente tiene que saber qué es lo que está pasando, y no siempre creen lo que leen. Hemos recibido muchos correos electrónicos diciendo que estos son noticias falsas, que estamos mintiendo, que esta información no sirve. Tenemos un trabajo por hacer para ganar la confianza de la gente. Los medios están en crisis en Estados Unidos en términos de no solamente de la relación con la Casa Blanca, sino que está muy claro, pero en términos de los lectores, ¿están en crisis? ¿Que hay un poco de crisis? Nuestros niveles de audiencia son muy bajos. Los ratings del presidente están al mismo nivel que el Congreso, que son muy, muy bajos. No hay mucha desconfianza del público de lo que ve en televisión. Van a fuentes de noticias en donde quieren leer lo que quieren escuchar. Tenemos mucho trabajo por hacer nosotros. Tenemos que seguir trabajando. ¿Crees que tienen que hacer algo especial, o es tiempo simplemente para hacer un periodismo viejo de siempre? Tenemos que hacerlo a la vieja moda. Que cada quien responda por lo que hace y escribe, como lo que pasó en Watergate. Y mucha gente quería saber entrar al periodismo. Creo que el espíritu está regresando en estos momentos. Las noticias falsas han vuelto una marca. Algunas veces es difícil luchar contra eso porque lo están implantando en la mente de la gente. Ha convertido en un término, las noticias que no me gustan o con las que no estoy de acuerdo son noticias falsas. Las historias de Internet no son reales, son hechos inventados antes de las elecciones. Tenemos que luchar contra la presión de las noticias falsas. Y a mí y a mis colegas nos cuesta mucho trabajo luchar contra eso. Tenemos que revisar nuestros hechos, nuestras fuentes. Hay que ser tan honesto y transparente como se pueda. ¿Y qué pasa con llegar a aquellas audiencias que están acusándolos a ustedes de noticias falsas? Eso debería ser algo importante para ustedes. Sí, es importante, por supuesto. En el Wall Street tenemos millones de lectores y mucha gente nos dice, ellos nos escriben todo el tiempo, todo lo que sé es contar esas historias. Tratamos de comprometernos con los medios sociales, traer temas que le interesen a la gente. Creo que seguimos haciendo nuestro trabajo y demostrando que somos confiables, y así la confianza regresará. En cierto momento somos tomados aquí en Televisa como una corporación muy grande de noticias. Recibimos noticias del Washington Post, de ustedes, del Wall Street, del New York Times, de CNN, todos los medios tradicionales. Confiamos en ellos, hemos conocido a gente a lo largo de los años. Confiamos en ellos, tienen diferentes historias. Los simpatizantes de Trump están leyendo, escuchando, viendo el mismo periodismo a la antigua, o simplemente
ven una cosa muy diferente y creen que todo va muy bien. Todo depende de lo que lean. Si nos leen a nosotros se darán cuenta que cuál tipo de información. Cuando hablo con simpatizantes de Trump, hay gente que conozco, están en mi familia y simplemente ellos consiguen sus noticias de fuentes particulares. Ven muchos casos de Facebook que realmente luego no son confiables. Tal vez no pueden discernir como otras personas, pero todos leen esta variedad de cosas y luego se confunden y creo que creen que nadie tiene una historia. Creo que al leer día a día la Casa Blanca hay muchas historias que parecen que no son ciertas. ¿Dónde la gente consigue sus noticias? Debe de hacerlo de organizaciones confiables o de esos lugares pequeños que solamente refuerzan lo que quieren escuchar. ¿Cómo está México en la opinión pública? Ahora tienen a Donald Trump con esas órdenes de inmigración hoy. Sabemos que hubo un juego de cosas que prometió en campañas y que las está cumpliendo ahora. Creo que la mayoría de las personas con las que uno habla, que no tienen una afiliación partidista, donde yo vivo en Washington hay mucha animosidad. Hay un deseo de tener una relación abierta, pero es cierto, para muchos de los simpatizantes quieren ver que sea más duro con México, perciben que hay un problema con la inmigración, que los datos no muestran lo que está pasando, pero le creen y tienen que hacer bien en lo que prometió. Lo que vemos ahora es que las órdenes de inmigración serán aplicadas de manera desigual. Esto no es bueno para los promesas de campaña. Muchas gracias por venir. Fue un gran placer. Si quieren conversar con él, fíjese que va a haber un foro que se va a llamar Tensiones Digitales y Periodismo en la Era Trump. Va a ser en la Casa Lam el jueves, o sea, mañana, de 10 de la mañana a 4:30 de la tarde. Es el autor de esta noticia que retomamos prácticamente todos los medios de comunicación en México, de que las agencias de inteligencia ya no le estaban dando la información completa a Donald Trump porque temían lo que podía hacer Trump con esa información. ¿Se convertirá Donald Trump en un dictador? A través del tiempo hemos visto cómo países completamente democráticos en un par de años, gracias a la astucia de un individuo, pueden convertirse de plenas democracias a tiranías sin ningún respeto por las más mínimas leyes democráticas. Los países que están gobernados bajo regímenes autoritarios son varios alrededor del mundo. Pero a raíz de la elección de Donald Trump en los Estados Unidos, muchos han preguntado si es que Estados Unidos podría convertirse efectivamente en una tiranía o en una dictadura. Casos como el de Alemania, que pasó de ser un país democrático a ser un país dictado por Hitler en menos de 8 años, es un ejemplo. A la raíz de la elección de Trump, Estados Unidos perdió 2 puntos en su índice de la democracia, dejando de estar por primera vez entre las 20 democracias más sólidas del planeta. De hecho, según este mismo índice, ahora Estados Unidos es una democracia frágil. Si bien Estados Unidos tiene instituciones muy fuertes, hoy veremos 10 características que señalan que Donald Trump podría ser un dictador en progreso. Comencemos. Señal número 1. Esfuerzos sistemáticos para callar, intimidar o atacar a la prensa. Donald Trump no es muy amigo de la prensa. Es el primer presidente de los Estados Unidos en ser tan hostil con la prensa en la historia reciente. No ha dudado en atacar a la prensa, tildándola de noticias falsas, vendidos y corruptos. Una prensa libre y sin miedo es esencial para que una democracia prospere y un país tenga acceso libre a la información de donde quiera que ésta provenga. Sin esta información, el líder del país que sea podrá controlar lo que se diga sobre él a su beneficio, haciendo que no se pueda tener una visión crítica de su gestión o gobierno. En ese sentido, el pueblo estadounidense no podrá juzgar objetivamente al gobierno sin una prensa libre e independiente. Es allí donde está el riesgo. El momento en el que Trump piensa considerar tomar acciones legales o perseguir a las noticias judicialmente sería un gran signo de preocupación. Donald Trump, en el primer mes de su mandato, declaró a la prensa el enemigo del pueblo estadounidense. Jamás nunca un presidente había osado tachar a la prensa de enemigo del país. Donald Trump ya ha hablado acerca de poder seguir procesos judiciales a las noticias que imitan información errónea, indicando que le encantaría llenarse los bolsillos de dinero enjuiciando a las noticias falsas. Señal número 2. Montar una red mediática pro-Trump. Esto tiene relación con lo primero. Si Trump montase una agencia estatal que promueva la información únicamente parcializada o que beneficie únicamente a él, sería lo ideal para querer transmitir su mensaje. Podría crear una agencia estatal de noticias como la tienen la mayoría de los países autoritarios. Si echamos un vistazo, por ejemplo, a Rusia, el presidente Putin tiene el control de Russia Today, una empresa estatal de noticias que está presente en más de 27 naciones y 4 idiomas, y por lo general publica información solo pro Rusia, pro Putin y contra Europa y Estados Unidos. El Congreso de los Estados Unidos probablemente rechazaría una propuesta de ese tipo, ya que demandaría una cantidad muy elevada de dinero, y sobre todo que sería un precedente que jamás ha tenido lugar en la historia estadounidense.
Pero como ya vimos, ahora se están rompiendo las reglas de la política de Estados Unidos, así que en caso que aparezca una agencia estatal de noticias estadounidenses, hay que tener precaución. Señal número 3. Politizar la Guardia Nacional, el Ejército o las agencias de seguridad. Uno de los obstáculos más difíciles para un dictador que trata de tomar el control de un país democrático son las instituciones democráticas que justamente sirven al país, así como las agencias de seguridad, el ejército estadounidense, la Guardia Nacional, entre otros. Son instituciones blindadas que no ceden a las presiones políticas de la Casa Blanca. Después del Día Sin Migrantes realizado en febrero para demostrar cómo sería Estados Unidos sin sus migrantes, el país se paralizó y millones de personas no se hicieron a sus trabajos, escuelas, eventos, etc. Después de esto, más de 200 personas fueron despedidas abruptamente de sus trabajos por haber participado de este evento, demostrando que la presión de la política rebasó hasta dentro del ámbito privado. Pero podríamos imaginar al presidente Trump ejerciendo presión sobre las instituciones mencionadas antes, con la justificación de que son intereses nacionales, incluyendo la posibilidad de que los empleados de estas instituciones se sientan con miedo a ser despedidos o sancionados por la administración actual. Ya Trump despidió a su ministra de Justicia cuando esta se negó a apoyar el decreto migratorio de Trump que prohibía la entrada a más de 7 países musulmanes. Trump podría llegar más allá, ejerciendo aún más presión sobre los militares y el Pentágono, retirando militares de sus cargos y no se alineen con sus políticas. Después de todo, Trump es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Señal número 4. Que utilizan las agencias de Estado de Estados Unidos para espiar a sus enemigos. Es conocido que durante la presidencia de Nixon, este utilizó a la CIA para infiltrar a organizaciones antiguerra en la guerra de Vietnam. No sería nada nuevo que Trump utilice su poder ejecutivo para ejercer presión a la FBI y la CIA para espiar a los enemigos o detractores de Trump. Hasta ahora ningún presidente ha ejercido o tratado de utilizar el acceso de la CIA a las miles de cámaras, servidores y conocimientos que tienen para atacar a un objetivo específico. Recordemos que bajo la presidencia de George W. Bush, la Casa Blanca logró poner suficiente presión como para que las agencias de seguridad de Estados Unidos realizaran torturas sobre otros seres humanos. Ya Edward Snowden advirtió en un pasado la verdadera capacidad que tienen las agencias de espionaje estadounidenses para poder monitorear prácticamente cualquier aparato que esté conectado a internet, desde encender la cámara de tu smartphone o laptop hasta grabar sin tu consentimiento. El poder de las agencias de Estados Unidos no debe ser subestimado, en especial bajo un escenario de presión de Donald Trump. Señal número 5. Usar tu poder para premiar a tus amigos y castigar a tus oponentes. Esta es tal vez una de las herramientas más usadas para mantener la oligarquía y el poder de un país. Es así como Putin logra el control de toda Rusia y Erdogan en Turquía. No ha perdido el poder de ejercer su influencia, inclusive después del intento del golpe de estado. En Rusia, en cambio, Putin ha usado su influencia para silenciar a la prensa, callar a periodistas y anular a candidatos de la oposición. Donald Trump es un hombre poderoso, inclusive mucho antes de haber llegado a la Casa Blanca, no ha dudado en ningún momento en nombrar dentro de su gabinete a personas que lo ayudaron en la campaña, así como a otras personas con las que él lleva una relación estrecha. Por ejemplo, el Dr. Ben Carson fue uno de los candidatos republicanos a la presidencia, pero fue el primero en apoyarlo públicamente, gracias a lo cual hoy tiene cargo el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano. Trump aún ha tomado acciones de represalia a sus enemigos, pero por ejemplo, si el Washington Post escribe artículos muy en contra de Donald Trump, puede que el dueño de este grupo, Jeff Bezos, observe que hay nuevas reglas federales que lastimen a su principal negocio, Amazon. Bajo una presidencia de Trump, sería posible. Señal número 6. Atacar a la Corte Suprema. La Corte Suprema de los Estados Unidos es el órgano judicial de la primera potencia del mundo, el último padre de cualquier intento de Trump de tratar de sobrepasar la ley estadounidense. Trump ya ha nominado a un juez de tendencia conservadora que espera ser aprobado por el Senado. En caso de serlo, Trump llenará un puesto en la Corte Suprema, empatando así a los demócratas. Los demócratas de la Corte Suprema no permitirán ninguna ley o legislación que haga Trump o los republicanos que viole el orden constitucional, como un decreto inconstitucional o reformar la Constitución. La Corte Suprema sería uno de los órganos más fuertes para impedir un alteramiento en el orden democrático, pero nunca se sabe. Como ya vimos, Trump ha criticado que la justicia estadounidense haya bloqueado el decreto migratorio que él firmó en los primeros días de su mandato, en vista de que era efectivamente inconstitucional. Trump atacó a la justicia indicando que el juez que lo había revocado era un pseudo juez. Después llamó a la justicia de los Estados Unidos la responsable de si algo pasase en el país. Número 7. Haciendo cumplir la ley, pero solo de un lado. Para que una democracia funcione sin ningún problema, la justicia se debe aplicar neutralmente e imparcialmente, pero la confirmación de Jeff Sessions como ministro de Justicia despierta los miedos en el Partido Demócrata. Sessions ha sido catalogado como racista, ultranacionalista y supremacista blanco. Que el principal representante de la justicia estadounidense lleve un historial poco agradable con las minorías es una clara señal que la justicia podría sufrir graves percances. Trump podría justificar las acciones que está haciendo para poder proteger a su país. Como ya lo he dicho antes, piensa ir hasta las cortes si es necesario para que sus órdenes ejecutivas puedan surgir efecto. ¿Serán las policías locales y peor el gobierno federal respetuosos de castigar a los responsables de actos de odio racial o discriminación cuando el presidente de los Estados Unidos y su secretario de justicia han sido los primeros en atacar a grupos minoritarios? Está por verlo. Señal número 8. Corromper el sistema.
Días antes de las elecciones, cuando parecía que iba a perder, Trump decía que el sistema estaba corrompido y amenazó con no reconocer el resultado de las elecciones si perdía. Lo peor de todo es que ganó, gracias al sistema que estuvo corrompido para él, ganando la presidencia de los Estados Unidos, inclusive cuando Hillary Clinton ganó el voto popular con más de 2 millones de votos de diferencia, cosa que solo ha sucedido 4 veces en la historia de los Estados Unidos. El sistema electoral de los Estados Unidos es el único sistema en el mundo en el que el ganador de los votos puede perder las elecciones, como realmente sucedió. Muchos han propuesto reformar el sistema para que sea un simple sistema de voto mayoritario, pero eso es casi imposible. El colegio electoral está inscrito en la Constitución de los Estados Unidos. Además, el Partido Republicano le conviene el sistema del colegio electoral. Existe el riesgo de que con Trump al poder pueda dificultar las votaciones para los años 2018 cuando se renueve el Congreso y el 2021 cuando tengan que reelegirse con un nuevo representante del Partido Demócrata. Señal número 9. Usar el miedo como herramienta. A veces es normal que los políticos utilicen ciertos elementos externos o internos de una sociedad para dar una sensación de que hay que unirse contra ellos huele mal. Pero Trump rebasa toda excepción. Su retórica constante de que ha heredado un desastre cuando en realidad Estados Unidos está en pleno empleo, la economía lleva creciendo 4 años y el dólar se ha apreciado, no son consistentes con la realidad que él quiere mostrar. Justifica sus medidas migratorias y demás como asunto de seguridad nacional, cuando de hecho ningún estadounidense ha sido asesinado en un ataque terrorista proveniendo de los 7 países musulmanes a los cuales le prohibió la entrada. Trump utiliza su retórica anti-islam para engendrar miedo en un ataque inminente o describir, como lo hace él, que otros países como Alemania, Suecia, Francia y demás están infectados de terrorismo. Sería terrible que Trump usase un ataque en Estados Unidos para impulsar una agenda o política más agresiva activando un estado de emergencia, ya sea dentro de Estados Unidos como en el extranjero. Bush y Obama utilizaron el Patriot Act para poder mantener control sobre las fuerzas armadas dentro de un cierto límite sin aprobación del Congreso. Utilizar el miedo como herramienta es lastimosamente muy útil. Una población temerosa olvida rápidamente sus libertades y derechos, cediéndolos bajo el auge de la tiranía. Señal número 10. Demonizar a sus enemigos. No es de extrañar que los tiranos utilicen siempre esta técnica. Tratan de demonizar a sus enemigos para lograr que la mayoría de sus seguidores se vuelquen contra ellos también. Pueden ser enemigos tanto internos, por ejemplo, la oposición, jueces, gobernadores, etc., como enemigos externos, países, religiones, etc. Trump, inclusive después de llegar al poder, acusa a los demócratas de ser los responsables en el retraso de que él lleva para confirmar su gabinete. Tampoco dudó en atacar al juez federal que bloqueó su decreto migratorio, y mencionó en un tweet que si algo pasaba en el país, la culpa debería ser echada a los jueces. Trump comparte varios rasgos característicos de atacar a quien lo critica o lo juzga, muestras de una personalidad autoritaria y cerrada. Estas son 10 señales que son pautas para poder determinar si un líder político está en camino para convertirse en una persona autoritaria, no importa el país que sea. No creo bajo ningún concepto que Estados Unidos pierda el orden democrático, no estoy diciendo que esto vaya a suceder, pero en caso de que Donald Trump empiece a realizar algunas de las pautas que ya mencionamos antes, habrá que poner mucha atención y cuidado a lo que podría venir. Las unidades de fuerzas especiales son unidades militares ágiles y versátiles, especialmente entrenadas, equipadas con la última tecnología militar y formadas para llevar a cabo tareas especiales con el fin de defender los intereses de su país tanto en tiempos de paz como en estados de alerta o incluso durante la guerra. Así que aquí tenemos a las 5 fuerzas especiales más poderosas del mundo. ¡Adelante! Sayeret Matkal o Unidad de Élite Tzahal, Israel. Las fuerzas especiales israelitas fueron creadas en 1957 por Abraham Arnan. A la hora de crear la Unidad 269, Arnan usó métodos de preparación y ejecución de operaciones de las fuerzas de élite británicas SAS, de las que hablaremos más adelante. El número de agentes y el lugar de emplazamiento del Sayeret Matkal son completamente secretos. No existe ninguna fuente oficial escrita o datos oficiales sobre la estructura de este grupo. Entre otras cosas, esta unidad se dedica al contraterrorismo y la búsqueda y rescate de personas secuestradas. Los soldados de las fuerzas de élite israelíes son verdaderos maestros militares. Para poder ingresar a este selecto grupo, los soldados invitados deben superar un extenso curso de preparación que dura 18 o 19 meses. Una de las operaciones más sonadas de la Unidad 269 fue la liberación de los pasajeros del avión de la compañía Air France tomado por el Frente Popular para la Liberación de Palestina en Uganda. El resultado, 102 personas de 106 fueron rescatadas, y la única pérdida fue el comandante de la operación, teniente coronel Jonathan Netanyahu. SAS, Servicio Aéreo Especial, Reino Unido. El SAS es una de las fuerzas de élite más antiguas y mejor preparadas del mundo. Fue creado el 24 de agosto de 1941, bajo el mando del teniente de la Guardia Escocesa, David Sterling.
Fue él quien convenció al comando británico de desplegar a las fuerzas especiales en la retaguardia del enemigo con ayuda de paracaídas, y así surgió el nombre de esta división. 3 regimientos forman la base de las SAS, 21, 22 y 23. Son ellos quienes en tiempo de guerra se encuentran bajo el control operativo de la Fuerza Aérea del Reino Unido. El tamaño de cada regimiento es de aproximadamente 1000 soldados. El regimiento 22, llamado Increment, trabaja según los intereses de los servicios secretos MI8. En esencia, las SAS se especializan en operaciones militares de gran dificultad, y dentro del regimiento 22 se encuentra la subdivisión Escuadrón E, especializada en operaciones de contraterrorismo. La operación más famosa de las SAS fue la liberación de las personas secuestradas en la embajada de Irán en Londres en 1980. La operación duró 17 minutos, con un saldo de un secuestrado muerto y uno herido, mientras que el resto fueron liberados. Todos los terroristas, excepto uno, fueron asesinados. Hay que añadir además que los soldados de las SAS son amantes del gas, por lo que una de sus características principales es el uso de máscaras antigas. GSG-9, Alemania. Esta unidad fue creada en 1973, exactamente un año después de la masacre de Múnich, donde varios deportistas olímpicos murieron a manos de los terroristas. Este trágico hecho llevó al gobierno alemán a crear la unidad GSG-9. El nombre completo de la unidad es Grenzschutzgruppe 9, es decir, Grupo de la Guardia Fronteriza. El número 9 fue elegido porque entonces ya existían 8 grupos de agentes fronterizos en Alemania. La preparación de los soldados es muy seria. El curso de 22 semanas incluye 13 semanas de entrenamiento básico y 9 semanas de capacitación profesional. Además de los exámenes médicos, existen exigencias físicas mínimas: poder correr 5000 metros en 23 minutos y poder saltar como mínimo 4 metros y 75 centímetros. Estadísticamente, solo 1 de cada 5 candidatos supera el curso de preparación con éxito, algo bastante lógico. Una de las operaciones más famosas del GSG-9 fue la liberación de un avión secuestrado en Somalia, conocida como Operación Fuego Mágico. La operación duró 7 minutos y finalizó con todos los secuestrados libres, los terroristas liquidados y los alemanes intactos. ST-6 o SEAL Team 6, Estados Unidos. El equipo ST-6, también conocido como Lobos Marinos, fue creado después de la fallida Operación Garra de Águila, en abril de 1980, cuyo objetivo era la liberación de rehenes tomados en la Embajada de Estados Unidos en Teherán. La principal función del ST-6 es la realización de operaciones para la liberación de rehenes y la captura de criminales sospechosos de haber realizado crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra o de ser parte de organizaciones terroristas. Las tropas del ST-6 son llamadas solo en casos de extrema necesidad, cuando las fuerzas de élite no son suficientes. Los soldados de esta unidad se destacan por su elevado entrenamiento y una increíble crueldad. Una de las operaciones más famosas del ST-6 fue la destrucción del líder de Al-Qaeda, Osama Bin Laden, en 2011. La mayoría de la información con respecto al ST-6 es confidencial y los detalles de sus operaciones no son compartidos, al menos de manera oficial. Grupo Alfa, Rusia. La unidad de élite Alfa fue creada inicialmente en el Comando número 7 de la KGB en la Unión Soviética, por iniciativa de Yuri Andropov después de la tragedia ocurrida en las Olimpiadas de Múnich. Esta unidad fue creada para la ejecución de operaciones especiales antiterroristas con el uso de técnicas y equipos especiales. Los soldados Alfa son elegidos tras una terrible etapa de selección, con el fin de hacer parte de esta prestigiosa división. En este grupo solo son admitidos oficiales con estudios superiores y una asombrosa preparación física. Además, los soldados deben superar un entrenamiento psicológico, comparable al que superan los soldados especiales de la Sayeret Matkal israelí. Entre las operaciones más relevantes de esta unidad se encuentra la Operación Tormenta 333, cuando se tomaron el Palacio Taj Beg en Kabul, derrocando al presidente afgano Hafizullah Amin. También es famosa la operación de liberación de más de 750 secuestrados en el Teatro Dubrovka en Moscú en 2002. Que finalizó con un saldo de 41 terroristas muertos. La liberación de la escuela de Beslan en 2004, saldada con la muerte de 27 terroristas y la captura de uno de ellos. Vale la pena añadir que la unidad Alfa cuenta con una experiencia militar significativa en operaciones para la liberación masiva de rehenes. Ninguna unidad de élite del mundo tiene tanta experiencia como esta. El presente video tiene como único fin contrastar las diferencias tanto ideológicas como culturales que existen entre dos personas que lo único que tienen en común es que ambos pueden presumir de haber conseguido llegar a la presidencia de los Estados Unidos de América. No se busca ofender a nadie ni a su forma de pensar, así que sin más, comencemos.
Aunque obviamente no es un secreto que Donald Trump el día de hoy sea un empresario multimillonario y exitoso, eso no quita el hecho de que en cuanto a política, básicamente el hombre no sepa absolutamente nada. De hecho, cuando el hombre era unas décadas más joven, rechazaba completamente la idea de llegar a inmiscuirse en asuntos políticos. Muy al contrario, Barack Obama antes de llegar a la presidencia tuvo una amplia carrera política, siendo organizador comunitario y ejerciendo su carrera como abogado en derechos civiles desde el año 97 y hasta el 2004. Luego de esto se convirtió en senador de Illinois desde el 3 de enero de 2005 hasta su renuncia el 16 de noviembre del 2008, para terminar convirtiéndose en presidente de los Estados Unidos. Dicen que cada persona tiene derecho a hacer con su vida lo que ésta quiera siempre y cuando no afecte a nadie. Sin embargo, no todas las personas comparten estos pensamientos. Por ejemplo, cuando se trata del aborto, Obama piensa que toda mujer tiene derecho a decidir si ésta quiere o no practicarlo. En cambio, Trump está completamente en contra de este, y de hecho cree que sería mejor penarlo en todos los casos. Lo mismo pasa con el matrimonio homosexual. Durante el gobierno de Obama ha sido en el que más se ha apoyado la unión de personas del mismo sexo. No obstante, Trump ha manifestado lo aberrante que esto es para él, aunque desde el cierre de su campaña hasta su obtención de la presidencia no ha realizado más declaraciones de esta naturaleza. En cuanto a asuntos domésticos se refiere, las diferencias son casi totales. Por ejemplo, Obama cree que la mejor forma de combatir la delincuencia es educando, e incluso educando aún a los criminales dentro de la prisión. Por otro lado, Trump cree que la mano dura es la mejor opción, y hacer más duras las penas para todos los crímenes sería la mejor forma para hacer que estos disminuyan. En cuanto a la posesión de armas, Obama ha manifestado su descontento con la facilidad en la que el gobierno otorga permisos de posesión. Por otra parte, Trump cree que toda familia debería poseer al menos una de estas. El único asunto doméstico en el que ambos hombres están de acuerdo es en que la marihuana debería ser legal en toda América. La mayor razón de que la mayoría de los presentes sientan cierto desprecio contra Donald Trump es por su apatía en contra del resto de países del continente americano. Donald Trump ha manifestado que este pretende cerrar el comercio con otros países y también aumentar la seguridad de sus fronteras. Aunque ciertamente Obama, muy al contrario de Trump, nunca ha hablado mal de ningún país, también debemos aceptar que en su gobierno se han deportado muchos más inmigrantes que en cualquier otro. Algo que ya todos debemos conocer en estos hombres es su exorbitante diferencia en cuanto a personalidad se refiere. Por una parte, Obama siempre se mantiene sonriente y nunca se le ha visto perder la cordura por un ataque de rabia. Cuando este no sabe qué hacer, prefiere mantener la cabeza fría y consultarlo con sus asesores más tarde. Por otra parte, Trump es una persona muy temperamental, algo que podemos notar fácilmente si entramos a su cuenta de Twitter. Barack Obama realizó una campaña muy limpia durante su camino hasta llegar a la presidencia. Por otro lado, Trump ha tenido indudablemente la campaña más polémica de todos los tiempos. Trump insultó al padre de un hombre que murió durante su servicio en las Fuerzas Armadas estadounidenses, llamó violadores a los latinos y manifestó su desprecio contra los musulmanes. Esto sin contar las decenas de casos por acoso sexual en contra de mujeres y sus comentarios misóginos. Como cualquier candidato a la presidencia, Barack Obama declaró públicamente toda su información fiscal sin problema alguno. Por otra parte, excusándose del peligro en el que esto podría meterlo, Donald Trump se negó a hacer pública su información fiscal. Pese a esto, Trump no tuvo ningún problema que viera afectada su candidatura. Para asegurarse de que sus gobernantes no busquen solamente su beneficio, en los Estados Unidos se acostumbra a que los dueños de empresas grandes que lleguen a la presidencia vendan sus acciones o simplemente busquen un administrador completamente ajeno a su familia. Obama hizo lo primero con una pequeña empresa de la cual era dueño. Por otra parte, Trump ha dejado todo su imperio en manos de sus hijos mayores. Esto incluso despertó el enojo de varios de sus simpatizantes. Durante su campaña, Donald Trump apareció más que ninguna otra persona en los diferentes medios de comunicación. Esto debido a que constantemente se le acusaba de abusador y de realizar campañas de odio.
en especial contra varios de sus trabajadores a los cuales despedía y reemplazaba como si fueran fichas, conflictos en los que Barack Obama jamás se vio envuelto. Para nada es un secreto que Donald Trump tiene una asombrosa visión de sí mismo, creyéndose la única persona realmente útil en todo el gobierno. Esto lo ha manifestado en muchas ocasiones. Por otra parte, Obama confía más en el trabajo en equipo y en las personas a su alrededor. Dicen que para muestra un botón y esta imagen sería dicho botón. En ella se observa a Obama caminando entre la lluvia mientras que su esposa se cubre con el paraguas. En la fotografía de al lado observamos que Trump es el único con una sombrilla, y aunque ciertamente no está lloviendo, también es cierto que no es la única persona a la que los rayos del sol le queman, pudiendo cubrir al menos un poco a su acompañante. Y bueno, si se preguntan por qué no había subido videos en los últimos 4 días, la respuesta es simple: me fui de barcos y perras a gastar el dinero del partner. No sé, gracias. No se desuscriban, por favor. La verdad es que llevo tiempo planeando un nuevo proyecto en mi vida que me ha quitado un poco de tiempo, pero ya verán que valdrá la pena. No sé si subiré video de esto.